Hoy te resumo, el mundo después del fin. Retomando la historia desde el capítulo anterior, Cronos al verlo le reclamaría tal acto, ya que con sus acciones habría quebrantado la promesa que les habría hecho. No obstante, antes de que pudiese seguir hablando, Catástrofe, harto de su arrogancia, optaría por desencadenar el poder de su espada sobre Cronos, deshaciéndose de su descenso y liberando a Odoxini de su control. En donde este último se percataría de que Catástrofe era la razón por la que la espada de la ceniza no había funcionado en Yaegwan. Tras esto, Odoxini caería inconsciente al suelo. En cuanto al prota, lograría retomar el control de su propio cuerpo reclamándole a Catástrofe, ya que no le había dado el permiso para descender en él, y dado que había aparecido por su propia cuenta, esperaría no perder un uso de la espada del vacío. Ante tales palabras de arrogancia, Catástrofe le revelaría que podría hacer lo que él quisiera. Sin embargo, no planearía ayudarlo la próxima vez, ya que si realmente quería derrotar al gran hermano tendría que derrotar a los 7 grandes dioses por su propia cuenta, por lo que de ahora en adelante estaría solo. Una vez con Catástrofe fuera de su cuerpo, Yaegwan comenzaría a sufrir estragos, siendo la mano que sostenía la espada del vacío la más afectada, por lo que para impedir la necroficación se autoinfligiría un pequeño corte. Con la situación fuera de peligro, sus compañeros correrían a su lado preocupados por su estado, alegrándose al ver que aún estaría vivo, lo cual significaba que ahora era el más fuerte en el metaverso. Por su parte, el anciano de la posada se encontraría sorprendido de que Yaegwan realmente conociera al único rey, ya que había escuchado la historia sobre la masacre de los monarcas pero nunca pensó que fuese verdadero, pero ahora que lo había visto con sus propios ojos era consciente de la tormenta que se avecinaba. Dado que el descenso al abismo del Rey Único fue más impactante que la apertura del Metabús después de 600 años, ya que ahora que Catástrofe se había movido de su prisión en caos, los 7 grandes dioses y los 12 señores comenzarían a moverse. Aunque esto sería algo de lo que Yaegwan se preocuparía después, pues en ese momento un ruido captaría su atención, acercándose rápidamente para descubrir que se trataba de un cubo, en donde al recordar lo que le habría dicho Imai deduciría que Seola se encontraría atrapada dentro de él. Mientras tanto, René se encontraría preocupada, ya que a pesar de haber subido al 8º piso no habían recibido su tarea. Sería en ese momento que un mensaje aparecería enfrente de ellos, informándoles que solo un pasajero podía llegar al 10º piso, por lo que sin pensarlo mucho todos decidirían unánimemente que Yaegwan subiese. No obstante, su felicidad rápidamente desaparecería ante las repentinas palabras de Odoxini, quien le revelaría que no sería tan sencillo como ellos querían, ya que hace mucho tiempo una frase había sido escrita en la entrada del Metabús, en la cual se revelaba que la razón por la que no se podía ascender al fin del mundo era por el peso que eso conllevaba. Al mismo tiempo que les mencionaré esto, una ventana emergería frente a todos, informándoles que aquel pasajero que planeaba subir al 10º piso debía matar a todos los demás pasajeros, y solo así obtendría como recompensa una reunión privada con el conductor. Pues al igual que Odoxini lo había hecho en el pasado, Yaegwan tendría que abandonar a todas las personas que lo habían acompañado en su aventura, en donde al ver lo inesperado de la situación muchos dioses esperarían con ansias una masacre. Mientras que Odoxini se mostraría especialmente intrigado por la elección que tomaría, ya que él había decidido subir a la cima de la torre para revivir a sus compañeros que habían muerto, aunque eso no habría sido posible en la primera visita y por ello habría planeado subir otra vez, pero al final sus planes fueron frustrados. De igual manera le advertiría que si seguía rompiendo las reglas la opinión pública del abismo se volvería en su contra, y por ello debía comprobar el final de la torre acatando la misión que se le había dado. Sin embargo, Yaegwan se negaría a hacer las cosas de la misma forma en la que él lo había hecho, así que planearía subir a su manera, por lo que consciente de lo que estaría a punto de hacer, Odoxini le aconsejaría desistir, ya que incluso si golpeaba el techo durante 1000 años este nunca caería. No obstante, Yaegwan no cambiaría de parecer, atacando inmediatamente el techo del 9º piso con la intención de atravesarlo, pues incluso si demoraba miles de años, solo tenía que hacerlo hasta que funcionase. Aunque no estaría completamente solo, ya que aquellos con los que había escalado la torre estarían apoyándolo incondicionalmente. Pese a ser testigo de lo que estaba sucediendo, Odoxini aún creía que todos sus esfuerzos serían en vano, hasta que algo inesperado sucedería, pues innumerables títeres, avatares y dioses anónimos comenzaron a donar enormes cantidades de trust a Yaegwan, ya que habrían estado esperando un momento como este durante cientos de años.
Y gracias a ellos Jaewan lograría entrar en una fase de éxtasis distinta a la anterior, una más profunda y más poderosa, permitiéndole potenciar enormemente su puñalada, la cual se elevaría acercándose cada vez más al techo invisible que cubría el piso, todo ante la mirada de Odoxini, quien no comprendía por qué no se daban por vencido. Y una vez con el techo del 9º piso destruido, un destello dorado cubriría el lugar, llevando a Jaewan a una habitación diferente en donde se encontraría nuevamente con Vertus, quien lo felicitaría por haber destruido el techo metálico del mundo imaginario y por haber logrado romper un nuevo récord, aunque también estaría disgustado ya que habría hecho caso omiso a sus advertencias de destruir la torre. Pero él no sería quien juzgaría sus acciones, por lo que sin más palabras, le concedería el acceso a una nueva sala en donde se encontraría el conductor. Una vez adentro se encontraría con un extraño sujeto murmurando palabras sin sentido. Intrigado Jaewan se acercaría para intentar averiguar lo que aquel individuo conocía sobre el Gran Hermano. Sin embargo, al hacerle la pregunta la figura comenzó a distorsionarse, revelando que se encontraba dentro de una ilusión, aunque la visión no terminaría ahí, ya que en ese instante frente a él aparecerían las siluetas de 3 seres desconocidos. En donde al notar la espada que uno de ellos empuñaba, comprendería de inmediato que se trataba de la espada del vacío, por lo tanto quien la portaba no podía ser otro que el Rey Único Catástrofe, quien en ese momento conversaba con el mismísimo Deus Ex Machina. Pues los 3 seres que se habían manifestado ante él no eran simples entidades, ya que en realidad eran las 3 divinidades ancestrales. Cuando repentinamente el último de ellos parecería percatarse de la presencia del prota, al mismo tiempo comenzaría a pronunciar algunas palabras, provocando que el tatuaje en el brazo de Jaewan comenzase a reaccionar. Y antes de que pudiera asimilar lo que sucedía, la divinidad desnuda aparecería frente a él, murmurando incoherencias sobre el uroboros grabado en su piel. Sin embargo, antes de que Jaewan pudiera responder, la figura del dios desaparecería, al igual que lo harían Catástrofe y Deus. Una vez fuera de la ilusión, Jaewan se reencontraría con sus camaradas, en donde Odoxini, intrigado por lo que había presenciado, se acercaría a él con la intención de averiguar más. Fue entonces cuando notó que el uroboros que llevaba Jaewan brillaba intensamente, lo que lo llevó a deducir que había visto a los 3 dioses. Sin embargo, antes de que pudiera obtener una respuesta, su conversación fue interrumpida por la llegada del conductor, por lo que sin dudarlo Odoxini le recordaría la promesa que le había hecho, pidiéndole que la cumpliera en ese momento. Entre todo este alboroto, el anciano del mercado negro reconocería al conductor como Gainak, el señor de la pereza. Por su parte, Jaewan recordaría que Samyun Garam antes de morir le había pedido informarle algo sobre una misión. Aunque al principio Gainak no recordaría quién era, eventualmente recuperaría la memoria, solo para descubrir que ya había muerto a manos del protagonista. Sin embargo, esta revelación no le afectaría en lo más mínimo, pues era algo que, tarde o temprano, debía suceder, debido a que Samyun Garam ya albergaba muchas dudas sobre el sistema y eso lo hacía inevitable. Sin extender más la conversación, Gainak se dispondría a escuchar los deseos de los presentes, siendo Rene la primera en dar un paso al frente, aunque no sin antes ser advertida de que los deseos que él podía conceder solo eran posibles dentro del metabús. Sin embargo, ella ya estaría al tanto de que algunos deseos eran imposibles de cumplir. Dicha revelación provocaría un profundo disgusto en Odoxini, quien engañándose a sí mismo exclamaría que en el metabús todo era posible. Desafortunadamente, antes de que pudiera decir algo más, Gainak le sellaría la boca con un gesto tajante, advirtiéndole que si volvía a hablar acabaría con él, demostrando que su poder estaría muy por encima de los ahí presentes. Por lo que, retomando la conversación, Gainak se volvió hacia René para preguntarle cuál era su deseo, descubriendo que ella quería obtener el sistema de anonimato del 7º piso. Y pese a que Gainak le demostraría que este ya estaba destruido, René ya lo sabía y estaría al tanto de que existían otras ramas del metabús, aunque ninguna tan vasta como la principal. Y debido a que el último piso solo podía encontrarse en esa torre específica, al final siempre resultaba inevitable regresar a ella. Al principio Gainak se negaría a cumplir su deseo, sospechando que René planeaba utilizar el sistema para extorsionar a otro dios. Sin embargo, finalmente accedería, entregándole los planos que le permitirían entender cómo había sido construido aquel sistema.
Con el deseo de René cumplido, la siguiente en intentar obtener el suyo fue Andersen. Desafortunadamente Gainak se negaría de inmediato, ya que ella ni siquiera había luchado por su cuenta, además no habría pagado su boleto. Ante esto Andersen simplemente desistiría, ya que después de todo habría logrado su anhelada venganza. No obstante, Runar decidiría concederle su deseo pidiéndole a Gainak de vuelta a la antigua avatar de Andersen, ya que después de todo Runard había sobrevivido en el abismo gracias a ella y por ello quería retribuírselo. Por lo que, sintiéndose conmovido por tal escena, Gainak daría inicio al proceso moviendo una gran cantidad de poder sacudiendo toda la torre. Al igual le pediría a Jaewan sacar el cuerpo de Rachel de su visión del mundo, aunque no sería una tarea sencilla ya que el daño cerebral que había sufrido era bastante grave, así que con esto en cuenta y utilizando una fracción de su poder almacenado iniciar el proceso de recuperación. En donde una vez con el cuerpo de Rachel en óptimas condiciones, solo quedaría esperar a que recuperase la conciencia. Sin embargo, debido al daño en su memoria podría no ser la misma persona que cuando estaba viva. Tras esto, el siguiente en cumplir su deseo sería el anciano del mercado negro, quien pediría el deseo de tener discípulo que se hiciese cargo de su negocio del dumplings. No obstante, no sería una tarea sencilla, ya que incluso si se buscaba en todo el abismo no sería fácil encontrar un discípulo, debido a que no existía ningún otro alimento elaborado a partir de la manipulación de los recuerdos como los que el anciano hacía. Por ello Gainak le recomendaría transmitir su receta a otra dimensión, aunque no sería a un mundo cualquiera ya que sería llevada a la dimensión del Star Stream en donde residiría King Dokha. Así que confiando plenamente en el dios, el anciano le entregaría su receta, por lo que ahora solo tenía que esperar a que la frontera entre ambas dimensiones se hiciese más débil, ya que solo entonces Gainak podría aprovechar que tenía asuntos que resolver en el límite dimensional. Continuando con los deseos, ahora sería el turno de Jaewan, quien debido a sus impresionantes hazañas podría tener más de una pregunta, por lo que sin dudarlo un segundo lo primero que preguntaría era el paradero de Kim Jung-wan, descubriendo que éste no se encontraría en el metabús, pero no estaría muy lejos de Caspion, añadiendo que no debía preocuparse ya que había una fuerza muy poderosa que lo estaba protegiendo en ese momento. Y pese a los intentos de Jaewan por intentar llevar a su amigo hasta donde se encontraban, Gainak simplemente le revelaría que estaba fuera de su jurisdicción, por lo que Jaewan intentaría por lo menos descubrir el nombre de aquel que tenía retenido a su amigo. Sin embargo, Gainak le advertía que en el momento que él pronunciase su nombre aquel individuo lo notaría, lo cual podría ser perjudicial para Jungwan. Por lo que, comprendiendo la situación, Jaewan finalmente desistiría de obtener información de Jungwan, preguntando directamente cómo llegar a la primera pesadilla, tomando por sorpresa a Gainak ya que normalmente las personas fuertes como él no hacían ese tipo de preguntas en voz alta, además de que solían tener problemas en la cabeza y pensaban demasiado en sí mismos como Odoxini. Para no alargar más la charla, Gainak le explicaría que la forma de llegar a la primera pesadilla era siguiendo los métodos de aquellos que la habían desafiado en el pasado, pues tendría que reunir las 3 armas divinas de los dioses antiguos, ya que solo entonces descubriría cómo llegar al final del árbol de la ilusión y a la primera pesadilla. En donde al escuchar esto Odoxini cuestionaría a Gainak, dado que cuando él había subido por primera vez al último piso el dios de la pereza no le había contado aquel método. Aunque este no lo habría hecho debido a que consideraba a Odoxini incapaz de poder tomar las 3 armas divinas, y por ello le habría revelado otra forma de subir al árbol de la ilusión, el cual solo era posible para los controladores del metabús, ya que solo el conductor que ha reunido el poder mundial de la torre durante 1000 años podía acceder al final del árbol de la ilusión. Con esto en mente, Jaewan sin pensarlo mucho planearía acabar con Gainak en ese mismo momento para convertirse en el conductor. Sin embargo, el dios le revelaría que no era tan sencillo, ya que no se trataba solo de convertirse en el conductor, sino que tendría que estar acumulando poder durante 1000 años. Lo cual para una persona como Jaewan podría ser contraproducente, ya que si seguía ese método en algún punto terminaría convirtiéndose en un dios conceptual, perdiendo todas sus emociones y personalidad hasta el punto de estar prácticamente muerto. Todo esto a su vez le haría recordar las palabras que el anciano Chungu le habría dicho, pues como despertado debía tener cuidado con algo conocido como la exclusión, ya que quienes ven demasiado pronto se quedan ciegos, y por alguna extraña razón recientemente había sentido una sensación de embotellamiento emocional deduciendo que era debido a la exclusión.
De igual manera Gainak le advertiría que debía trabajar todos los días para generar poder mundial y trust, siendo esta la razón por la que vendía aspectos y consumibles, todo con el propósito de obtener más poder ya que todo esto sería utilizado como energía. Y aunque Gainak no revelaría el propósito de esto, Jaewan gracias a la ilusión que había tenido anteriormente estaría al tanto de que era para alimentar a la torre, la cual funcionaba como una especie de plataforma de lanzamiento para que el conductor llegase al final del árbol de la ilusión. Por ello se necesitaba al menos 1000 años para generar el poder mundial suficiente tan solo para activarse una vez. A su vez esto provocaría la furia de René, quien le preguntaría si es que acaso estaba al tanto de lo que le estaba pasando a los títeres y a los vicegerentes por su culpa. Sin embargo Gainak no sentiría ningún remordimiento, ya que sin importar si era en el Metabus o en el abismo los dioses débiles eran oprimidos, mientras que los seguidores que teníamos la suerte se encontraban con dioses equivocados y eran explotados. Tras un sermón a René, Gainak le haría ver que ella había entrado al Metabús por su propia cuenta, además de que todas las historias de los aventureros que habían entrado en la torre eran verdaderas. Por su parte Odoxini, harto de tanta palabrería, exigiría recibir su recompensa, pues quería regresar 700 años en el tiempo, antes de que sus camaradas terminasen en el estado que se encontraban. Sintiéndose profundamente frustrado, ya que durante 600 años él había estado trabajando para Gainak reuniendo trust, por lo que ahora quería recuperar el tiempo perdido. Y aunque el dios se lo había prometido, era consciente de que era imposible solo con el poder del conductor, sin embargo finalmente había logrado tener el poder que quería, por lo que ahora habría una posibilidad. Pues como conductor existía un límite en los deseos que podía conceder. No obstante, si dejaba de serlo la historia era diferente, viendo cómo al mencionarles esto frente a ellos se elevaría una escalera dorada, que llegaría hasta una estructura que funcionaba como un arca para ir a la primera pesadilla. Por lo que sin dudarlo Gainak comenzaría a subir revelándole a Odoxini que una vez que él se vaya él se convertiría en el conductor de la torre, prometiendo que si lograba llegar sano y salvo a la primera pesadilla él le concedería su deseo de regresar en el tiempo. Ante toda esta situación Jaewan le cuestionaría a Odoxini si realmente planearía convertirse en el conductor, haciéndole ver que todo el tiempo en el que había trabajado como el líder de la Unión no sirvió de nada. Y de hecho Odoxini también lo sabría, pues era consciente de que ni siquiera Gainak podría cumplir su deseo, sin embargo se habría estado mintiendo a sí mismo, y la razón por la que no se había dado por vencido era una esperanza vana que aún no quería abandonar. Por ello había estado esperando testarudamente durante 600 años. Pero finalmente había llegado el momento de dejar atrás a aquellos compañeros que no quería olvidar. Mientras tanto Gainak continuaría avanzando por las escaleras, sin embargo cuando estaría a punto de entrar en el arca era atacado, viendo que a pesar de ser tomado por sorpresa habría logrado detener el ataque, sintiéndose confundido por el repentino comportamiento de Odoxini. En cuanto a este último le pediría al prota detener al conductor, ya que de lo contrario 1000 años de poder mundial desaparecerían, el cual podría ser utilizado para revivir a los vicegerentes que murieron en la torre y se convirtieron en títeres. En donde al ver esto Gainak se sentiría profundamente decepcionado de Jaewan, ya que consideraba que ambos tenían la misma determinación por llegar al fin del mundo. Sin embargo, viendo que planearía detenerlo no se contendría, liberando un poco de su poder para atraparlos en una ilusión. No obstante esto no representaría ningún problema para Jaewan, quien al haberse enfrentado anteriormente a este tipo de situaciones sin dudarlo desplegaría su santuario para liberarse, y aprovechando la aparición de su torre se elevaría atravesando los escalones dorados, hasta finalmente estar cara a cara con el dios, atacándolo sin contenerse. Desafortunadamente sus intentos serían rápidamente frustrados por Gainak, quien utilizando el poder que había acumulado durante 1000 años enviaría de regreso a Jaewan al suelo, y sin nadie más que se atreviese a detenerlo, el dios continuaría con su ascenso, deseando con ansias encontrarse nuevamente con Jaewan algún día, para así marcharse de una vez por todas en el arca. En cuanto a este último, al ver que el dios se alejaba cada vez más se sentiría frustrado, cuando repentinamente se percataría de unas extrañas partículas en el aire, por lo que utilizando su visión como un despertado descubriría que el arca estaría siendo alimentada por diversos enlaces que irían desde la torre, y por ello planearía destruirlos para detener el avance de Gainak.
Sin embargo, en ese momento sería detenido por Vertus, quien le informaría que incluso para alguien como Jaewan sería imposible detener tanto poder el mundial, siendo incluso más complicado que romper el techo del 9º piso. Con esto en mente, Jaewan adoptaría una nueva perspectiva, pues en lugar de intentar destruir el arca planearía destruir el metabús, dado que era la fuente de energía que le impulsaba. No obstante, Vertus no permitiría que siguiese dañando la torre, por lo que sin dudarlo se lanzaría sobre Jaewan con el objetivo de detener semejante locura. Siendo detenidos en el último instante por Odoxini, quien los haría entrar en razón, ordenándole a Vertus dirigirse con los demás dioses para informarles que pronto el fin del mundo se abriría. Y aunque este último se mostraría reacio a aceptar sus órdenes, al ver la determinación en el rostro de Odoxini finalmente lo reconocería como el nuevo conductor. Por otro lado, René, al notar que a pesar de que él era el nuevo conductor no mostraba el menor interés por el destino del metabús, comenzó a cuestionar su decisión de abandonarlo, pues al parecer Odoxini no tenía ningún motivo real para quedarse en aquel lugar, y era plenamente consciente de que Gainak no cumpliría su promesa, incluso si él permanecía cuidando el metabús durante 1000 años. Sin embargo, no tendrían tiempo para discutir, ya que en la cima de la torre las puertas al fin del mundo comenzarían a abrirse, en donde al notar esto Odoxini decidiría seguir el plan de Jaewan. Por lo que al ver que no poseía el poder suficiente para llevar a cabo semejante hazaña, Odoxini tomaría una decisión drástica transfiriéndole toda la energía que había acumulado durante 600 años en el metabús, provocando que el cuerpo del prota se retorciera de dolor, mientras una fuerza descomunal casi imposible de controlar lo envolvía por completo. Sin embargo, entre todos los presentes solo Jaewan era capaz de soportar semejante carga, por lo que a pesar del tormento insoportable se pondría de pie, pues sabía que no podía detenerse. Así, con un rugido de determinación lanzaría su ataque, viendo como en un solo instante su puñalada descendería como un relámpago, atravesando piso tras piso del metabús, desde los niveles más altos hasta la primera planta, causando estragos a lo largo de toda la estructura, sacudiendo los cimientos mismos del sistema. Sin embargo, antes de que la torre colapsase por completo, algo inesperado ocurriría, pues el tiempo se detendría y todos a excepción de Odoxini quedarían congelados, percatándose de inmediato que aquel poder no pertenecía a Cronos, ya que al parecer Gainak se había reservado para sí mismo una pequeña parte del poder que Cronos le había otorgado a Odoxini. No obstante, al ser una habilidad a medio desarrollar no representaba una amenaza real. Por ello Odoxini, usando su propio poder, lograría contrarrestarla y reanudar el flujo del tiempo, permitiendo que Jaewan destruyera la torre de una vez por todas. Como resultado, el grupo de René caería a través de los pisos, por lo que sin muchas opciones el dios Martis los envolvería en enredaderas para amortiguar el impacto. En cuanto al protagonista, debido al uso excesivo de su poder caería de rodillas al suelo, y al borde de perder la conciencia tendría una visión de Gainak y el anterior conductor, quien voluntariamente le había cedido su lugar a Gainak, dado que era consciente de que no tenía mucho tiempo de vida, aceptando su destino dentro de la torre, convencido de que si alguien lograba escapar de aquel lugar podría llegar hasta el mismísimo fin del mundo. Tras presenciar esto, Jaewan no pudo resistir más y terminó colapsando. Y para empeorar su situación, debido a que la inestabilidad de la torre aumentaba, poco a poco comenzó a derrumbarse, hasta que en medio del caos un pilar terminaría cayendo sobre él, rompiendo la caja que retenía a Seola, liberándola de su prisión. Quien, al ver la situación en la que se encontraban, sin dudarlo tomaría el cuerpo de Jaewan para descender de la torre, convenciéndose a sí misma de que lo hacía como una forma de pagar la deuda que tenía con él por haber salvado a Unsae anteriormente. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the